no tiene experiencia, ella nunca ha dirigido un medio de comunicación. Estamos hablando del mayor conglomerado de medios de comunicación del país, que llegan a más del 90 y tantos % del territorio nacional, que ningún canal de televisión privado ni ninguna radio privada puede llegar a los alcances tanto de Radio Nacional como de TV Perú. Hay pueblos enteros, aldeas enteras en nuestro país donde esos peruanos solo se informan gracias a la información que da TV Perú y Radio Nacional. ¿Qué se puede esperar? Cualquier decisión que tome la señora Chandía, siempre habrá la sospecha de que fue una orden dada por Palacio o por la presidenta, así ella no haya intervenido. El gobierno de Dina Boluarte ha limitado la libertad de prensa al impedir que especialmente los reporteros de TV Perú accedan a Palacio de Gobierno y hagan preguntas incómodas. Pues recientemente Jesús Solari, presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, renunció debido a preocupantes motivos. Según sus declaraciones, había personas interesadas en convertir a TV Perú en un canal de propaganda a favor del gobierno. Pues a esto se ve respaldado por el nombramiento de Ninosca Rosario Chandía Roque como la jefa del instituto, quien según las investigaciones fue jefa de prensa presidencial y amiga muy cercana de Dina Boluarte. Sin embargo, eso no es todo, pues parece que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, también estaría a favor de esta posición, ya que ante las preguntas de los periodistas intentó justificar esta censura argumentando que los cambios siempre son buenos. Mañana hemos visto ya cambios en la dirección de IRTP, por ejemplo, reporteros de TV Perú ya no están ingresando a Palacio de Gobierno para hacer preguntas a la presidenta de la República. Pero siempre es bueno los cambios, siempre es bueno los cambios. Siempre nosotros como profesionales vamos a dar la labor crítica del periodismo, se va a respetar ello. Con esta acción, está más que claro que el gobierno ha tomado el control de TV Perú, ya que en medio de 2 años ha habido destacados periodistas que se han retirado por decir la verdad, pues este sería el principal motivo que el gobierno pretende asumir el control para así evitar cualquier crítica negativa. Para ser justo, esto no es solo potestad o responsabilidad del gobierno de la señora Boluarte. Es verdad. O sea, en el gobierno, si recordamos, en el gobierno del expresidente Castillo, esta declaración, no sé cómo calificarla, para ser lo más justo posible, desafortunada del prófugo, ahora exministro de Transporte y Comunicaciones, que se quejaba amargamente por cierto, de IRTP, de TV Perú, hacían preguntas incómodas y daban espacio a las voces críticas a su gobierno. Pero bueno, ahí ocurrió la salida de Carlos Cornejo, ¿no? Me parece que fue precisamente en esa coyuntura. No, la salida de Carlos Cornejo no, fue ya durante... ¿O fue después? Fue después, fue ahora. Tienes razón. Ahora con la presidenta Boluarte, que no se la renovó de febrero para marzo, aduciendo de que su contrato había vencido en pleno verano y que este era un contrato que se renovaba mes a mes, algo que yo mismo comenté en las redes, nunca he visto en los 2 periodos de gestión. O sea, primero, no hay contratos que se renuevan mes a mes y que estos concluyen intempestivamente en el verano, porque además el presupuesto es anual, ¿no? Entonces puede firmar un contrato por 3 meses, es cierto, pero en el caso de periodistas era bastante extraño y coincidía con la posición que había tomado Carlos Cornejo al aire, cuestionando la represión y haciendo preguntas válidas como cualquier periodista independiente acerca de cómo se había llevado a cabo la represión a las protestas contra el gobierno. Sí, es verdad, el caso de Carlos es durante el gobierno de Boluarte, pero señalabas que efectivamente esta es una, digamos que si ya con Castillo la cosa venía precarizándose en la relación con el canal, aquí ha terminado de explotar. ¿Cómo recuperar? Bueno, pero primero lo que te quiero preguntar antes de cómo recuperar esa independencia perdida es por la señora Chandía, por Ninosca Chandía. ¿Qué te ha parecido a ti su nombramiento y qué expectativas se pueden tener con una figura que nunca ha manejado un medio de comunicación, que nunca ha dirigido un medio? Honestamente, yo personalmente no he trabajado con ella, pero digamos, por su hoja de vida,
La señora Chandía, como bien dices, no tiene experiencia, ella nunca ha dirigido un medio de comunicación. Estamos hablando del mayor conglomerado de medios de comunicación del país, ¿no? O sea, muchas veces se habla del Grupo El Comercio, pero en realidad IRTP tiene 5 canales de televisión, 2 radios a nivel nacional, pero además que llegan a más del 90 y tantos % del territorio nacional, que ningún canal de televisión privado, ni ninguna radio privada, o sea, puede llegar a los alcances tanto de Radio Nacional como de TV Perú. Entonces, hay pueblos enteros, aldeas enteras en nuestro país donde esos peruanos solo se informan o tienen noticias de lo que está ocurriendo en el país gracias a la información que da TV Perú y Radio Nacional. Entonces, ahí su importancia política, social, económica, y no se puede pues nombrar a una persona tan estrechamente vinculada a la presidenta. O sea, por más que, y un poco respondiendo a lo que me acabas de decir, ¿qué se puede esperar? Cualquier decisión que tome la señora Chandía, siempre habrá la sospecha de que fue una orden dada por Palacio o por la presidenta, así ella no haya intervenido. Porque, ¿no? Cuando el alcalde de un distrito crítico al gobierno, perteneciente a una agrupación crítica al gobierno, reclame porque no le dieron espacio, porque no lo entrevistaron, porque la noticia del congresista tal que estaba cuestionando determinada iniciativa del gobierno no tenga los minutos que el congresista puede considerar, dirán, esto es una orden de Palacio, es una orden de la presidenta. Entonces, la misma presidenta ha creado un nuevo frente absurdo que además, a mi modo de ver, y lo he dicho ya varias veces, lo ratifico, amenaza la libertad de expresión y de Total. Ahora, alguien podría pensar, algún optimista, Hugo, podría pensar que, bueno, sí, pues le han puesto a esta señora Chandía, pero como ha ocurrido en otros sectores, tal vez los mandos medios o los buenos periodistas que todavía continúan trabajando ahí puedan salvar la situación. Yo pensaría que no, porque el nivel de exposición del trabajo de la señora Chandía lo vamos a ver los peruanos todo el tiempo. Pero ¿tú crees que la permanencia de los buenos periodistas que seguramente siguen ahí pueda salvar la situación? Claro, pero lo que está promoviendo con el nombramiento de la señora Chandía es la autocensura. Porque muchos periodistas, si ven a la luz de lo que acaba de pasar, o sea, una periodista hace una pregunta que incomodó a la presidenta. Siendo totalmente legítima la pregunta, además, ¿no? Correcto, absolutamente válida, que deba en su cese público. Así es. Y había que hacer la pregunta, como cualquier periodista serio en este país tendría que preguntar, señora presidenta, ¿qué tiene que decir sobre esto? Además, si recordamos la pregunta de la reportera, ni siquiera fue irrespetuosa. No. Excesiva, fue una pregunta absolutamente normal. Era muy fácil salir de esa pregunta, ¿no? Podría haber... No era una pregunta especialmente complicada, pero la señora Boluarte eligió la respuesta que ya sabemos todos y le dio el pase al ministro de Justicia para que responda otra cosa. Claro. Y entonces, si eso le cuesta el puesto, ¿no?, al presidente ejecutivo y nombra a su directora de comunicación estratégica del Palacio, el mensaje es claro. Sí, el mensaje es claro. Al próximo periodista que pregunte, al próximo periodista que incomode, pues o se queda sin empleo o puede meterse en serios problemas. Entonces, lo que va a ocurrir es estimular la autocensura. Periodistas que va a decir, mejor no me meto en lío, mejor no me hago problemas, voy a meterme en problemas, no voy a meter problemas a mis jefes, entonces mejor miro al techo, miro de costado. Ahora, esta decisión no podemos dejar de evaluarla en el contexto en el que también se viene desde el Congreso de la República estudiando una ley, ¿no?, que artilugios más, artilugios menos, lo que en el fondo busca es también amordazar a la prensa. Entonces ya son dos señales, y nada menos que desde el Legislativo y el Ejecutivo,
que nos tendrían que poner a los periodistas más alertas que nunca. ¿Tú cómo ves el tema en general de la libertad de expresión hoy a la luz de esta última noticia y de esta movida en el Congreso de la República? Yo creo que es una suma de todo, o sea, que nos conduce en la misma dirección. Hay una grave amenaza para los periodistas en este momento en el país, y que los políticos han iniciado una campaña de venganza y de represalia porque no les gusta o no desean que los periodistas sigamos informando de manera independiente. Y esto no lo digo solo yo. Organismos como el Consejo de la Prensa, como la Asociación Nacional de Periodistas, como la Federación Internacional de Periodistas, como la Sociedad Interamericana de Prensa, todos han expresado su preocupación en el mismo sentido. O sea, no puede ser que haya periodistas de diferentes ideologías, de derecha, de izquierda, con pensamientos diferentes, de medios diferentes, que son muchas veces hasta competencia entre ellos, coinciden. Estamos viviendo un momento muy crítico y la decisión de la presidenta solo hace, digamos, afianza esta idea de que hay graves amenazas a la libertad de expresión y de prensa en este momento en el país. Hugo, permíteme volver al caso puntual de TV Perú, porque como ya dijimos al inicio, tú has estado ahí en 2 periodos, con 2 presidentes distintos. Existe también la idea, lamentablemente muy extendida, de que el Canal 7, ¿no?, por llamarlo como mucha gente todavía lo ubica, es el canal del gobierno, ¿no? No hacen esta diferencia que para mí es importantísima, para ti también y para tantos peruanos, de que es el canal del Estado, es el canal de los peruanos, no del gobierno. Mientras tú estuviste ahí dirigiendo IRTP, ¿cómo ilustrarías, digamos, las eventuales presiones o no que llegaban desde Palacio de Gobierno, con 2 presidentes distintos? Mira, yo, o sea, como te decía desde el inicio, el intento por limitar, por presionar a Canal 7, a TV Perú y a Radio Nacional a través del presidente ejecutivo ha existido siempre. No solo en mi caso, yo conozco, con los otros expresidentes he conversado y que me compartían los mismos problemas que yo vi. Cierto, que en los últimos 20 años, dependiendo de cada gobierno, las presiones han sido menores o mayores, ¿no? Pero sí, en las 2 últimas décadas, TV Perú y Radio Nacional habían ganado cierta independencia. O sea, los peruanos podríamos ver TV Perú y Radio Nacional y escuchar las voces críticas, de una información balanceada, ¿no? Y no usada exclusivamente como instrumento de propaganda del gobierno de Perú. La tentación siempre la han tenido. Ahora, en mi experiencia personal, sí, me llamaron muchísimas veces, me llamaba el ministro, me llamaban los funcionarios, el prefecto, el alcalde, el congresista. ¿Y cuál era la consigna telefónica típica, digamos? No pasen eso, no emitan esto, o... No entrevista estatal. Primero, ¿por qué tienen tantos minutos ahí? No deben aparecer porque porque estos han criticado muy fuerte al presidente. ¿Por qué le das tribuna a esta gente de la oposición que solo busca destruir el gobierno? O cosas más serias, donde sí yo he tenido graves discusiones, ¿no? O muy serias, digamos, que han sido pedirme que un reportero de TV vaya a una conferencia de prensa y que haga la pregunta, por llamarlo en términos criollos, sobona, ¿no? O sea, esa pregunta... claro, que deja bien parado a la autoridad. Correcto, ¿no? Y si es posible con algún elogio dentro de la misma pregunta. Su trayectoria brillante o los grandes logros que viene consiguiendo en el una pregunta mansa para que el otro diga, le agradezco la pregunta, ¿no? Le agradezco la pregunta que me permite, bla, 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 bla. Exacto. Ahora, es decir, tú dirías entonces que muchos funcionarios, tal vez antes de ser funcionarios, claro, se llenan la boca hablando de una televisión pública, pero una vez que están ya en el cargo, se sienten con la prerrogativa de interferir, de la injerencia. Absolutamente, absolutamente.
sea porque se sienten amenazados, sea porque ven las encuestas de popularidad, Claro. sea porque quieren conquistar o porque tienen una agenda política, que también la ha sabido, de gente que dice voy a postular a alcalde después que salga de ministro, y por lo tanto, si mi imagen no es tan buena o no estoy muy expuesto, Canal 7, además de la duda, porque no va a llamar a un canal privado a solicitarla, ¿no? Entonces conciben que Canal 7 es como una extensión de su oficina de comunicaciones, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para corregir eso? Yo sé que tiene que ver con un montón de problemáticas, desde el presupuesto hasta probablemente el desempeño profesional de la gente que pasa por ahí, pero no sé, pienso que en Televisión Nacional de Chile, por ejemplo, para no hablar de la Televisión Nacional Española o la BBC, que es el modelo, digamos, que está ahí al otro extremo, pero porque tiene financiamiento propio, en fin, ¿es posible, mi pregunta es esa, o es posible tener una televisión pública, no sé si competitiva con la televisión comercial, pero por lo menos independiente del gobierno? Sí, primero tenemos una norma que data del 2001, ¿no? Entonces han pasado, tiene 22 años de atraso. Y esta norma es muy gaseosa. Si bien declara la independencia editorial y administrativa, le da potestad en esa época a la PCM y ahora al Ministerio de Cultura a interferir en las decisiones. Entonces, eso es la puerta abierta para que el ladrón entre, digamos. La autonomía a riesgo permanentemente. Claro, exacto. Entonces, si el presidente ejecutivo no tiene un perfil independiente, con una trayectoria sólida, que le pueda decir, discúlpeme, pero lo que me está pidiendo es inaceptable. ¿Ya? Y si no, acá está mi renuncia. Obviamente, las posibilidades, y ahí mi cuestionamiento a la señora Chandía, las posibilidades de que no pueda, digamos, contener estas presiones, y eso trastoque evidentemente la independencia, la tímida independencia que se ha ganado en el canal del Estado y en la radio del Estado. Hugo, me piden ir cerrando, pero no puedo dejar de preguntarte, porque te lo preguntaría si te encontrara mañana aquí en Madrid, como nos hemos encontrado alguna vez, o en Lima, si yo estuviera por allá. ¿Cómo has recibido la noticia, la participación de Mauricio Fernandini en todo este tinglado que tiene que ver con Sada Goray, con Salatiel Marrufo, con el expresidente Castillo? ¿Cómo lo vienes digiriendo? ¿Has podido digerir esa noticia? Mira, conozco a Mauricio por medios de muchísimos años, y la verdad lamento profundamente que esté involucrado en esto. He leído, estoy en estado de shock realmente. No puedo creer todo lo que se está informando. Escuché su testimonio cuando comenzaron los cuestionamientos, y que difieren profundamente de lo que está saliendo. Es lamentable. La entrevista en RPP, ¿no? Con Omar Mariluz. Correcto. Yo le he vuelto a escuchar ayer, porque no me cabía en la cabeza cómo ese primer testimonio podía contrastar tanto con la declaración que hoy ha proporcionado al Ministerio Público, ¿no? Es increíble. No debe, como tú, y no quiero ser yo, digamos, juez, pero sí me pongo en una. Si a mí me llama alguien y me dice, cédeme tu casa para que haya unas reuniones de unos funcionarios, y yo soy periodista, no voy a darme cuenta de que esto es ilegal y que esto es un delito, y me van a ofrecer además un supuesto bono de éxito por una operación, y además yo voy a mandar un WhatsApp a un funcionario diciéndole que tengo información privilegiada. Es terrible, bajo todo punto de vista, terrible y lamentable. Yo espero sinceramente de que este proceso se aclare completamente para determinar qué es lo que ha ocurrido, porque además los periodistas, es cierto, somos seres humanos, pero también tenemos una misión frente al público y una imagen. Entonces,
si nosotros frente a la pantalla decimos eso de que estamos cuestionando las acciones del gobierno y por el otro lado atrás estamos conversando con ellos y haciendo negociaciones debajo de la mesa, entonces perdemos toda autoridad moral para ellos, ¿no? Había otro caso, ¿no? Distinto al de Mauricio, pienso en el de Gonzalo Segarra también, que sale Canal N precisamente también, y que ahora ha sido mencionado por Mauricio en su testimonio. Y junto con los dos temas primeros de esta conversación, dan la sensación de que es un momento crítico por presiones de los poderosos, por también falencias de algunos profesionales, y que nos obliga a seguir trabajando con la mayor transparencia, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, las tentaciones, y tú lo sabes, Renato, que eres un periodista con una amplia trayectoria, las tentaciones siempre van a ocurrir. O sea, el poder siempre busca a los periodistas, pero ahí está precisamente el talante del verdadero periodista, que tiene la capacidad de decir esto está mal, esto está bien, y a qué barco me voy a subir, ¿no? O sea, hemos visto, sin ánimo de hacer comparaciones, pero en la época de Fujimori, muchos periodistas que virtualmente fueron comprados por Vladimiro Montesinos, ¿no? Totalmente. Entonces, no es, digamos, de ahora que hay este tipo de siempre es doloroso para nosotros como periodistas que algún colega esté involucrado en este Así tipo de es, porque hiere la ética profesional y nos obliga a tomar posiciones también, por supuesto. Hugo. ¿Y tú, qué opinas de que Dina Boluarte pretenda tomar TV Perú como un canal de propaganda a favor de su gobierno? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Hasta el próximo video.